Buenas, buenas. Esta es nuestra clase número 4 de la materia Problemática Social Contemporánea de tercer año, lo que quiere decir que si sos de segundo, de primero, este video, como digo siempre, no te sirve. Dentro de la materia Problemática Social, como hemos hablado el primer día de clases en el que pudimos vernos presencialmente por única vez, vamos a trabajar por un lado temas históricos y por otro algunos que tienen que ver con las problemáticas sociales actuales de nuestra sociedad. En este caso he decidido que lo que es la educación virtual, que nos toca de manera impuesta en este caso, trabajaremos todos los temas históricos y luego dejaremos las problemáticas para el aula porque requieren de un debate y de un trabajo de una forma bastante distinta a la que venimos trabajando. En la clase número 4 vamos a trabajar el tema imperialismo, que se va a dar durante los años 1807 hasta el año 1914, es decir, el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Por lo que podemos decir que se extiende desde principios del siglo XIX hasta principios del siglo XX. ¿Sí? ¿El imperialismo qué es? Es el dominio de determinados países, sobre todo de potencias europeas industriales, sobre aquellos países que no son industriales y que se van a transformar en colonias, ¿no? Es decir, estas potencias europeas van a ir extendiendo sus territorios para aprovechar tanto los recursos como los territorios que se encuentran conquistados. Y esto, como dijimos anteriormente, va a suceder durante los siglos XIX y XX. ¿Cuáles son las causas? Es decir, los factores que facilitan el imperialismo. Bueno, vamos a tener tres tipos de causas: las causas políticas, las causas económicas y las causas demográficas. Las causas políticas van a tener que ver con la idea de nación y la idea de que esta extensión de dominios de territorios demuestran poder ante otros países y otras potencias europeas, ¿sí? Los factores económicos tienen que ver con que después de la revolución industrial se empezaron a crear nuevos productos y para ello se necesitan nuevos mercados. Entonces la idea es extender los territorios para lograr tener nuevos mercados y nuevas materias primas también para producir. Y en cuanto a los factores demográficos, vamos a ver que tiene relación con el crecimiento de la población europea durante estos siglos, sobre todo el siglo XIX, que provoca demasiados movimientos migratorios que facilitan la expansión de los territorios o los dominios imperiales. ¿Qué relación hay entre el imperialismo y el nacionalismo? Bueno, dijimos, el imperialismo tiene que ver con esto de la dominación, ¿no? De la ocupación de un territorio que se considera retrasado industrialmente. Mientras que el nacionalismo, que lo nombramos anteriormente, tiene que ver con esta idea de nación, esta idea de superioridad militar, económica y cultural que creían tener estas potencias europeas frente a aquellos países que representaban la barbarie porque no estaban industrializados. Y entonces, ¿cuál es la justificación que utilizan estos países, estas potencias europeas, para poder expandir sus territorios sin que nadie les diga nada, ¿no? Sin que nadie considere que esto está mal? Bueno, en primer lugar, llevar esta civilización, este desarrollo industrial, a aquellos territorios que no lo poseen, que están atrasados. Por otro lado, expandir la evangelización cristiana a tierras alejadas, sobre todo en los territorios africanos, se utiliza esta justificación, que no conocen el catolicismo. Y por último, explorar también la ciencia y como método de aventura para poder conocer estos nuevos territorios, ¿sí? Esto es importante porque es justamente la manera que tienen estas potencias europeas de poder expandir sus territorios sin necesidad de tener que explicar por qué lo están haciendo, ¿sí? Porque ya se justifica a través de estos medios. Bien, vamos a empezar a ver cuáles son estos imperios, estas potencias europeas que expanden sus territorios. El primero de ellos y el más importante es el Imperio Británico, ¿sí? El Imperio de Inglaterra. Inglaterra, también llamado en esta época su época victoriana, en honor a la reina Victoria, que era quien gobernaba en este momento. Inglaterra comienza tempranamente, es decir, antes que muchos otros países, a expandir sus territorios hacia otros lugares. Y es básicamente, cuando hablamos de imperialismo, el modelo básico de lo que representa, porque va a ser el imperio más grande, es decir, aquel que tiene mayor cantidad de territorios. Otras potencias que también van a ser imperiales y que son europeas son, por ejemplo, Francia, que va a tener sobre todo colonias de carácter militar y comercial y que se van a concentrar básicamente en el norte de África y la Indochina. Después vamos a ir viendo en distintos mapas cómo se arman estos imperios. Luego, por ejemplo, Bélgica, que va a estar en el centro de África, en lo que se va a llamar el Congo belga, y Holanda, que va a tener conflictos en lo que es África y también va a tener algunas factorías comerciales, quiere decir pequeñas colonias pero a nivel comercial, sobre todo en Oceanía. También, por ejemplo, vamos a tener a Alemania o a Italia mucho más tarde, porque estos países se terminan de unificar recién en este periodo, ¿sí? Y, por ejemplo, Alemania va a tener algunas colonias en África,
por lo cual va a tener problemas con los franceses. Italia va a alcanzar a dominar solo 2 territorios, que son Somalia y Etiopía, también en África. Y por último tenemos las últimas potencias imperiales que pertenecen básicamente al siglo XX sobre todo, que son Estados Unidos y Japón. Estados Unidos va a introducir un nuevo tipo de imperialismo que tiene que ver con la instalación de empresas comerciales en América Central sobre todo, y va a anexar territorios como Cuba o Filipinas, haciendo que su poder se vea hacia el mundo a partir del siglo XX. En el caso de Japón, hasta fines del siglo XIX, Japón venía muy atrasada industrialmente, pero a partir de este momento comienza a industrializarse de una forma muy acelerada, lo que hace que empiece a pensar en expandirse, y se va a expandir sobre todo hacia Asia Oriental y las islas del Pacífico. Bien, pero ¿cuáles son entonces estos imperios tan importantes y cómo tomaron estos territorios? Vamos a ver a dónde se extiende cada una de estas potencias europeas a la hora de comenzar su imperialismo, ¿sí? Y de esta manera entonces vamos a comenzar con las distintas formas que tuvieron de expandirse, ¿sí? ¿Cómo controlaban estos nuevos territorios? Bueno, podían generar protectorados, es decir, dejarles tener un gobierno local, autóctono, pero siempre dependiente de la metrópoli, es decir, de la potencia europea. La colonia, donde directamente ese país no tenía ningún control, todo el control lo tenía la potencia europea, o las concesiones, que tienen que ver, por ejemplo, donde en países muy grandes, como es el caso de China, por ejemplo, se concesiona, es decir, se entrega una determinada parte, un puerto, una ciudad, ¿sí?, para que dependa de esa potencia europea. Ahora bien, veamos cómo se van expandiendo los distintos territorios, y comencemos por el imperio más grande, el Imperio Británico, ¿sí? El Imperio Británico va a tener territorios en América, como por ejemplo Canadá, algunas partes de América Central, como Jamaica o Honduras. En el África, por ejemplo, va a tener desde el Cabo, que es acá, Sudáfrica, hacia Sudán, que está acá arriba, ¿sí?, trazando toda una línea horizontal que atraviesa todo África, ¿sí?, impidiendo la comunicación entre dos partes de este territorio, y también ocupando las partes más ricas del territorio africano. En Asia va a tener la India, ¿sí?, que es muy importante, es la corona del Imperio Británico, porque le otorga gran cantidad de materias primas, como por ejemplo el algodón, el té, etc. Y en el caso de Oceanía va a tener Nueva Zelanda y también Australia, que se va a convertir en una isla prisión, básicamente, en donde se van a enviar a determinada cantidad de convictos, ¿sí? En los dominios franceses vamos a poder observar que la mayoría de ellos están en África, ¿sí?, desde países como Argelia, Túnez, Marruecos, Guinea, ¿sí?, Benín, que son todos países que van a estar aquí en las costas, y también países más al centro como Chad o como Costa de Marfil, y por supuesto la isla de Madagascar, ¿sí? Esto es los dominios franceses en África. En Asia va a tener la Indochina, que contiene países como Birmania, Laos, Vietnam, ¿sí?, pero para mejor nombre le vamos a llamar la Indochina. Y en el caso de América va a tener algunas pequeñas islitas como Guadalupe o Martinique y la Guyana francesa, que se encuentra en América del Sur, ¿sí? En cuanto a los dominios de Holanda, Bélgica y Portugal, que como vimos también van a ser potencias europeas imperialistas, vamos a poder ver que, por ejemplo, en el caso de Alemania va a tener algunos territorios de África, sobre todo Togo y Camerún, el cual va a implicar un gran problema luego con los franceses, del que vamos a hablar cuando comencemos a hablar de la Primera Guerra Mundial. En el caso de Portugal, por ejemplo, vamos a ver que está Angola y que también posee Mozambique. Y en el caso de los holandeses, en Asia van a tener básicamente Indonesia, que son estas islas que podemos ver reflejadas aquí, que también es una gran cantidad de territorio. En el caso de Bélgica, vamos a poder ver que tiene el Congo belga, ¿sí? La otra parte del Congo, recordemos que le pertenece a Francia, podemos ver que está en color gris, ¿sí? En color rojo vemos el Congo belga, que es toda la parte del Congo que pertenece a Bélgica, ¿sí? Recordemos entonces también nuevamente el caso de Alemania. Alemania en África tiene el Togo y Camerún, que significa un gran problema después con Francia. Y por último, en el caso italiano, vamos a ver que su gran posesión está en Libia, pero que también tiene algunos otros territorios de África, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son básicamente los modelos coloniales que se van a aplicar en los distintos continentes?
En el caso de África, la mayor parte de las estructuras políticas previas eran tribales, es decir, no estaban muy organizadas, y por lo tanto se van a convertir en colonias de explotación, colonias donde las potencias europeas pueden ingresar y colocar su dominio completo. El reparto de África colonialmente se va a realizar a partir de un acuerdo previo, que es la Conferencia de Berlín, que se va a producir en 1884, en la cual las potencias europeas se van a juntar para poder definir con qué parte se queda cada uno de estos territorios. En el caso del continente asiático, el reparto va a ser mucho más complejo, porque existen en estos territorios gobiernos previos que hay que destruir para poder dominar estos territorios, ¿sí? En general se van a desarrollar protectorados, ¿sí?, que subsisten los gobiernos anteriores con el dominio de la metrópoli. En el caso de China, como hablamos anteriormente, se dan concesiones de distintas partes del territorio. Y en el caso de la India subsisten también los poderes locales unidos bajo el poder de un virrey británico. Y por último, el continente asiático es parecido al continente africano. No existían gobiernos anteriores. Por lo tanto, los dominios o colonias de poblamiento reproducen las estructuras de la metrópoli, ¿sí?, de la potencia europea. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, este proceso fue muy tenso y provocó el aumento de la conflictividad, de la rivalidad entre las distintas potencias europeas que se peleaban por ver quién tenía más territorio y quién podía expandir más sus territorios, lo cual va a determinar las condiciones para el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto también incorporó grandes áreas a la esfera cultural europea y a su estilo económico, capitalista e industrial. Quiere decir que industrializó nuevos territorios como la India. Si bien el desarrollo industrial no es el mismo que el de la potencia europea, lleva estas ideas capitalistas e industriales a estos territorios. Bien, hasta aquí entonces la clase número 4 de problemática social. Lo que vamos a hacer ahora es dejarles a través de este video, y también se las voy a dar en papel, las distintas actividades que tienen que realizar, ¿sí?, que son básicamente preguntas y llenar un cuadro, ¿sí? La pregunta número 1 va a preguntar qué es el imperialismo y cómo lo podemos relacionar con nacionalismo, lo cual está en el video. ¿Qué factores incluyen en el nacimiento del imperialismo? Es decir, cuáles son las causas. ¿Cómo justifican los europeos esta expansión de territorio? ¿Cuáles son las primeras consecuencias, ¿sí?, que se dan a través del imperialismo? Esto que hablamos recién, que se aumenta la conflictividad para la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo eran los modelos coloniales tanto en África, en Asia y en Oceanía, y qué diferencias presentan entre cada uno de ellos? Y por último, completar un cuadro en el cual se les ponen los imperios: Inglaterra, Holanda, Francia, Italia, Portugal, Alemania y Bélgica. En este caso Estados Unidos lo pueden completar, si lo encuentran dentro del video, no lo nombré mucho, pero está. Y lo que van a completar es, en cada continente, cuáles son los territorios que posee. Ojo con esto, porque no están escritos en el video, sino que van a tener que escuchar con atención e ir anotando cada territorio que pertenece a cada imperio, ¿sí? Esto les va a llevar un poquito más de trabajo, pero está bueno porque también les va a llevar a que los vayan aprendiendo de a poco, ¿sí? Sin más, espero que puedan hacer las actividades, les mando un beso grandote y nos estaremos viendo en la clase número 5, donde vamos a empezar a trabajar la Primera Guerra Mundial, que como dijimos, este tema es de mucha importancia para el próximo tema, que es la Primera Guerra, porque significa la conformación de estas rivalidades que van a llevar a la Guerra Mundial.